¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya lo saben, cada jueves nos encontramos por aquí para intentar comentar algunas de las cuestiones, sobre todo escuchando especialistas y a protagonistas, como para poder tener una mejor interpretación y cada uno después poder sacar sus conclusiones de una coyuntura que, como veníamos diciendo, es bastante compleja. Fíjense que si hacemos un repaso de lo que veníamos diciendo en los últimos tiempos, en cada comienzo del programa venimos planteando lo mismo, ¿no? Como que muchas veces aparece este multiverso, hoy hablábamos justamente de eso, y no me refiero a lo discursivo, me refiero al multiverso, a mundos paralelos, ¿no? A caminos que se bifurcan permanentemente en este jardín que es la Argentina, y que aparece por allí una cuestión de tratar de entender entre esto del crecimiento, como hemos escuchado hace un par de semanas, ¿no? Uno de los referentes de las pequeñas empresas decía, el país está en crecimiento, o que sí existe, o que no. Bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede ser que estemos en crecimiento y que la situación siga siendo esto? Porque si yo agarro hoy a la mañana, ¿no? Previo a conocer los datos del INDEC, previo a conocer lo que es la inflación de julio, ¿no? La más alta en la gestión de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que ya eso es mucho. Lo que ya sabemos, digamos, sobre todo con una inflación núcleo que crece bastante, pero digo, sacando esa cuestión, previo a eso, si yo agarraba los textos, los diarios, los portales de esta mañana, yo he separado algunos para que vean, ¿no? Digamos, y en ese marco aparece, por ejemplo, que estaba el corte piquetero, ¿no? Piqueteros y organizaciones sociales acampan frente a la municipalidad. En ese marco encontraba uno también que, por una recorrida que han hecho los concejales, se han dado cuenta de que hay gente que ingresa, le llaman recicladores informales, ¿no? Vaya eufemismo para hablar de gente que está revolviendo la basura, ¿no? Para hablar de la crisis grande que tiene. Bueno, pero no son tantos, no son 1000, como decían en la mesa interdisciplinaria que se encarga de las periferias y que alguna vez se encargó del predio, o que tuvo origen en ese predio de disposición final de residuos. No, son 100 más o menos. Ah, bueno, menos mal. No, 100 familias que dependen de... Ah, bueno, y en verano aumenta un poco más, llega a 400. Solo se quedan a dormir 25. Y esto con una liviandad, ¿no? Y con una falta de empatía con respecto a una situación trágica socioeconómicamente, socialmente, bueno, en todo sentido, digamos, trágica, que aparece por allí, que llama la atención. Si uno sigue repasando los títulos de hoy mismo, estoy hablando, de este mismo jueves que está apareciendo, aparece por ahí que, por ejemplo, dentro de ese marco, la cantidad de cartoneros, dice ahora Mar del Plata en este caso, crece la cantidad de cartoneros y la tracción a sangre en Mar del Plata. Digo, esto no tiene nada de malo, digo, lo que sí habla de una informalidad, al contrario, el trabajo, lo hemos hablado acá con los propios referentes de los carreros cartoneros, como lo llamamos habitualmente, pero digo, esto crece y habla un poco más de la informalidad, de una situación laboral que marca un índice de recuperación del empleo y del laburo, como repite constantemente el actual intendente cada 3 palabras, laburo. Sí, el laburo es cada vez más informal, el laburo es cada vez peor. Ahora es un problema de la municipalidad y no, es mucho más profundo. Y estoy marcando esto no para hablar de culpas, y estoy mezclando un poco todo, estoy tirando la pared para que todo se mezcle, como diría aquella canción de los años 90. Digo, pues en este sentido podemos intentar empezar a hacernos algunas preguntas con respecto a cómo entendemos estructuralmente estas cuestiones, cómo podemos darnos cuenta de que ahora, por ejemplo, el gran anuncio es el aumento de las jubilaciones que hizo el superministro, primer ministro, casi presidente Sergio Massa, en relación a las últimas horas y en cuanto a las asignaciones por hijo y en cuanto a las jubilaciones. Siempre es una buena noticia, un aumento, sí. Ahora, con el retraso que tiene, parece un gran festejo llevarlo a 50.000, que en realidad son 43.000, porque el resto es un bono. Pero digo, llevarlo a 50.000. 50.000 pesos, el gran aumento que está teniendo la jubilación mínima, y ahora se te complica con el resto de la escala, pero no importa. 50.000 pesos, es el gran logro. Y créanme que fue un gran aumento que se ha dado. Ahora, 50.000 pesos. Digo, ¿cuál es el sentido de empatía con eso? Digo, ¿en qué punto empezamos a diferenciar cuál es la situación actual, cuál es la crisis actual? Porque hablan mucho de la cuestión macroeconómica, de la cual entiendo poco. Hoy vamos a hablar un poco de eso, si es que se puede entender. De la cuestión histórica, de los problemas de fondo. Decíamos durante toda la pandemia que teníamos justamente, había una comparación que era válida, digamos, ¿no? Las problemáticas o las patologías preexistentes que si tenías COVID se te podía complicar, digamos. Bueno, en este caso lo mismo. Argentina con el COVID, las patologías preexistentes, económicas, sociales y políticas, nos han llevado también a que se nos agrave el cuadro. Ahora, ya pasada la pandemia y casi 2 años después de la reapertura, porque Mar del Plata empezó un poco antes, por esta época, ya por 2020 ya estábamos empezando a abrir, digo, con un año fuerte, el 2021 ya de presencia en la calle, con un 2022 donde el COVID nos hemos olvidado de que existe, aunque sigue estando, ya son temas aparte para seguir analizando, digo, estamos en una circunstancia que es cada vez más grave. Tiene que ver esto con la política, tiene que ver con la economía, tiene que ver con problemas estructurales, tiene que ver con cuestiones históricas, tiene que ver con la forma
en la que nos seguimos manejando con algunas cuestiones, ¿no? Que el dólar te sube 80 pesos un día y te baja 7 al otro y te vuelve a subir, ¿no? Digo, como si fuese nada. Antes, cuando hablábamos de la diferencia que podía haber entre el mercado cambiario que había en la City porteña y en el centro de Mar del Plata, planteábamos esta cuestión de el dólar está siempre unos centavos más arriba aquí en Mar del Plata que en la City porteña. Ahora tenemos que decir, está unos pesos más arriba, ¿no? Digamos, a estos niveles estamos manejando estas cuestiones y esto es un poco lo que nos está ocurriendo. Ahora, ¿por qué nos ocurre? Es algo que se viene arrastrando, es algo que no ha encontrado solución, hay un plan, hay soluciones, digo, todas estas cuestiones uno podría tener algún acercamiento, en mi caso yo, por haber leído, por tratar de escuchar y leer a algunos especialistas. Sin embargo, hay fondos de cuestión que se siguen hablando y que no entendemos. Y que no sabemos por qué esto funciona. Y no sabemos por qué la Argentina está teniendo estas patologías preexistentes permanentes, cada vez más profundas, si me permiten. Pero lo que sí sabemos es que estas noticias que di hoy, 4 nada más, de las tantas y tantas que podemos mencionar todos los días, son claros ejemplos de lo que está ocurriendo mientras discutimos los DEX, mientras discutimos si hay un concurso de motos en la playa, mientras discutimos, digo, tantos otros temas que en realidad son importantes de discusión, pero no son la prioridad en un marco como el que tenemos. Mientras seguimos creyendo que hay algo pujante, que la industria de Mar del Plata está pujante, que hay laburo y qué sé yo cuántas cosas más. Digo, todas estas contradicciones, ¿en qué punto sí y en qué punto no? Son lo que nos seguimos preguntando. Y en el marco de todo eso, y si es que me permiten, también entiendo que las decisiones políticas que se están tomando permiten mejorar estas cuestiones. A ver, ¿a qué voy con esto? Permitirían mejorar si es que se tomasen decisiones. Por ahora no se ha visto, o yo no entiendo, o no veo un plan contundente. Más que el movimiento político. Me parece fundamental ese movimiento político, porque visto está que desde que asumió Massa todo se calmó. Ahora, me parece también una tensa calma, esperando que algo se haga. ¿Cuántas son las medidas reales que se han tomado en este tiempo y cuánto podemos esperar de esas medidas reales si es que entendemos todas las que se están tomando? Pareciera un plan no muy distinto al que tenía Guzmán, al de Batakis no llegamos ni a conocerlo, y ahora el de Massa parecía que tiene esta impronta también, similar, con algunos aspectos más políticos, sí, con algunos aspectos más cercanos a algunos sectores que estaban en una tensión, tratando de llevar calma, como dijo de Mendiguren, referente ahora de producción en esta nueva gestión de Sergio Massa. En ese marco estamos, en ese lío estamos, pero mientras tanto, mientras todo eso sigue ocurriendo, mientras vemos si Cristina quiere o no a Massa, mientras vemos si Alberto y Cristina siguen peleando, mientras vemos si Elisa Carrió, pues mirando para adelante, se pelea con Larreta o se pelea con Bullrich, y le dicen que son todos amigos y que no hay claridad. Digo, ni siquiera en una oposición encontramos algún tipo de calma en esto, nunca esperamos demasiado de Juntos por el Cambio, pero digo, o por lo menos en lo personal, pero en este marco peor aún, generar más crisis en el marco de la crisis. Y ya uno no sabe si el horizonte tiene algún tipo de claridad en algún momento o lamentablemente las soluciones o las posibilidades son muy pocas que tenemos de cara al futuro. No quiero ser negativo, tiendo a pensar que va a haber alguna solución o que vamos a poder sostenernos en cierta navegación, no digo tranquila, pero sí por lo pronto con algún tipo de horizonte, con algún tipo de puerto a la vista. Esperemos que haya algo de tierra firme en algún momento porque la consecución de situaciones y de crisis que tiene la Argentina pareciera ser ciclos cada vez más cortos y parecieran ser ciclos, por ende, cada vez más profundos ante la falta de resolución. Parte de eso vamos a hablar, parte de eso vamos a preguntar, casi como alumno docente, en la entrevista que tenemos en el día de hoy. Así que si les parece, presentamos nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Personal. Qué dificultad debe ser incluso para los especialistas tratar de entender algunas cuestiones, pero sí hay raíces históricas, sí hay procesos que se han dado en la economía argentina que por ahí les permite a las personas que saben, a los especialistas, a quienes han trabajado este tema tanto como a nivel académico como también en su profesión, que nos pueden orientar o por lo menos nos pueden dar alguna idea a quienes la gran mayoría de nosotros no entendemos estas cuestiones quizás más macro o cuestiones más profundas en principio. Yo tengo el gusto de saludar a Ana Laura Catelén, es magistra en economía, además es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ya la hemos molestado en otra oportunidad, como para poder dialogar un poco acerca de esto. Ana, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estos minutos, Ana, en principio. Y preguntarte, digo, ¿por dónde podríamos empezar
a entender esta situación de nueva crisis, si se quiere, si la palabra crisis va a mi cargo, si querés, de que está viviendo la Argentina por estas horas. Te acompaño con la elección de la palabra crisis y mira, escuchaba recién lo que vos planteabas. Vos hablabas de la empatía, hablabas de distintas situaciones de vulnerabilidad social. Yo creo que acá hay una señal clara, si se quiere, de por dónde pasan los problemas, que tiene que ver con que en este último mes hemos vivido 3 ministros de Economía, la salida de Guzmán, el periodo corto de Batakis y ahora llevamos ya una semana de Massa como ministro. Y las recetas, como vos decías, que están proponiendo, van todas en una misma dirección. Eso nos da la pauta de que por lo menos en términos de la macroeconomía no hay muchas opciones de para dónde ir. Y en todo caso lo que tendremos son gobiernos que puedan hacer un ajuste con mayor conciencia social, con mayor sentido de la empatía para con los más vulnerables, o un gobierno, en todo caso, de otro color político, que haga un ajuste sin prestarle atención a ese tipo de situaciones o de problemas distributivos. Pero que todos propongan una misma dirección y que para todos sea un norte el ordenamiento fiscal, que para todos sea un norte el fortalecimiento de reservas, tienen que ver con la situación macroeconómica en la que estamos, muy delicada, y con que en este momento, por ejemplo, estamos en un momento de recesión con inflación. Una de las peores combinaciones posibles, donde una de las formas que tenemos de acumular reservas es a través de la recesión, es a través de que baje la demanda de importaciones. Llegamos hasta acá, llegamos hasta este momento, porque hace mucho que en nuestro país no hay un acuerdo de toda la política, de toda la clase política, que atraviese a los partidos sobre cuál es nuestro modelo de desarrollo, hacia dónde queremos ir, qué sectores son los que más nos van a impulsar, cuáles van a ser los más generadores de divisas, cuáles van a ser los que más empleo generen, empleo formal. Vos hablabas de la informalidad, que en nuestro país es prácticamente la mitad del mercado de trabajo. Entonces, ¿de dónde viene esta situación? De muy larga data. No es de este gobierno, no es solamente del anterior, es algo que viene de hace mucho tiempo. Y eso se evidencia muy bien como desde el 2011 hasta acá, como vos dijiste, si uno mira la serie del crecimiento del producto, es un sube-baja, un serrucho, el famoso stop and go de la economía argentina, que tiene que ver con no resolver estos problemas estructurales que traemos de hace tiempo atrás. Ana, me animo a preguntar, digo, porque hay dos planteos, como dos caminos que me surgieron a partir de lo que estás diciendo. Por un lado, lo inmediato, lo paliativo, y por otro lado, el plan a largo plazo, digamos, que pareciera que, insisto, desde una opinión personal y un poco por lo que estabas diciendo vos, no aparece hace rato, digamos, o no apareció en los últimos largos años o décadas. En lo paliativo, la única solución a ese ajuste, me decían que siempre la espada de Damocles argentina, el déficit fiscal, siempre se planteaba estas cuestiones, digo, ordenamiento un poco. ¿La única solución en lo paliativo, en lo inmediato, es el ajuste como se está planteando ahora? En una economía que no tiene reservas, que no puede acceder a fuentes de financiamiento, o sea, miremos ahora nuestra historia, ¿no? Corta. Nos hemos endeudado a un nivel con el gobierno anterior que no se podía sostener, una deuda insostenible, se generó un nuevo acuerdo con el fondo, una reestructuración con los acreedores privados, no podemos emitir más dinero por la espiral inflacionaria en la que estamos, no nos olvidemos que la contracara de la emisión es esta inflación que al final termina golpeando más a quienes menos se pueden proteger de ella. No somos un país hoy atractivo para las inversiones extranjeras, no somos un país que genere confianza, no tenemos fuentes de financiamiento para una economía que está en esta situación crítica que está. Entonces, sí, es necesario reordenar la macroeconomía, es necesario generar algunos ajustes. La pregunta es cómo, ¿no? ¿Cuál es la manera en la que eso se hace? ¿Y cómo hacemos para, en el proceso de estabilizar la macroeconomía, no queden tan golpeados los sectores que ya vienen en una situación de altísima vulnerabilidad? Entonces, eso por un lado, y por eso les planteaba antes que en este sucesivo cambio de ministros, las recetas no van a cambiar mucho, porque no hay margen para que cambien. Necesitas estabilizar tu macroeconomía, ordenarla, para que después, en esa macro consistente, vos puedas trazar un sendero de hacia dónde querés ir. Estamos lejos de llegar a esta instancia. Primero hay que asegurarse de que no
estallemos en el camino. Están las posibilidades dadas, creo yo, para que eso no ocurra, pero hay que ser muy delicados, un tratamiento quirúrgico de la macro en este periodo para que podamos llegar a esa instancia de hacer esos acuerdos. No por nada los anuncios de Massa van en el sentido del orden fiscal, de acumular reservas y el superávit comercial, y característico de un gobierno como el que tenemos actualmente, que haya un grupo de medidas, un conjunto de medidas que tengan que ver con la inclusión, que tengan que ver con atender a la situación también delicada de los jubilados, de los trabajadores que, aún siendo trabajadores de jornada completa e incluso formales, estén por debajo de la línea de pobreza. Eso es una tragedia social de nuestro país que es lamentable que se termine resolviendo o paliando con este tipo de parches, pero que ocurre y hace mucho tiempo. Y también con un reordenamiento de los planes sociales, ¿no? Ahí creo que todos lo hemos escuchado a Massa cuando decía, vamos a reordenar los planes sociales, pero de manera tal que se cambien los incentivos para que quienes los reciben estén estimulados a reinsertarse en el mercado de trabajo, algo que se le critica mucho a esta política tal vez asistencialista, que es necesaria en un país con el 40% de pobreza, es necesaria. La pregunta es cómo hacer para que eso no distorsione más todavía, cuando se sostiene tanto en el tiempo, los incentivos para reinsertarse en el mercado de trabajo. También habló de que se iba a fortalecer las cooperativas, se iba a proteger a quienes estaban en una situación de mayor vulnerabilidad, pero el sendero sigue siendo el mismo, tanto para Massa como el que planteó Batakis en su momento, aunque no vimos, como vos decías, cómo eso iba a evolucionar en el tiempo, y mismo Guzmán. Pregunto en este marco, y ya para ir después por el camino largo, digamos, para que nos expliques un poco y poder entender, agradeciéndote el tiempo, ¿no? Por supuesto, un poco más de estas cuestiones, pero ¿es factible, porque decíamos, ¿no? Esta cuestión, o decías vos, la cuestión de hacer un ajuste con la gente adentro, diría Máximo Kirchner, o con inclusión, o pensando en la cuestión social, o sin afectar demasiado a los sectores más vulnerables? Pero, sin embargo, si uno ve, por ejemplo, el aumento que se le da a los jubilados, termina siendo notorio, o sea, hay un esfuerzo del Estado por mejorar eso, pero termina siendo poco también, digo. Estamos en una situación que nos permite pensar en que se puede incluir por más esfuerzo que se haga pese al ajuste. Mira, acá hay varias cuestiones. Nosotros estamos hablando particularmente ahora del gasto del Estado. Es por este mismo motivo del desorden fiscal que tenemos hoy. Argentina tiene muchísimos más años en su historia de déficit fiscal que de equilibrio fiscal, que el Estado también está pensando cómo ahorra de otras maneras, ¿no? De ahí el problema que se termina llevando puesto a Guzmán de la segmentación tarifaria. Esa es una de las maneras que vos tenés de poder ordenar cómo estás gastando tu plata y tener, como Estado, y tener en cuenta los efectos distributivos. ¿Por qué estamos subsidiando el consumo energético de la población que más puede en la Argentina? Eso no tiene ningún sentido. Recordemos que Guzmán, cuando se fue en su carta de renuncia, dijo, quien me siga en esta función tiene que tener la centralidad de los instrumentos de política económica. Bueno, acá llega Massa con las tres carteras, la de economía, la de producción y la de agricultura, y una de las primeras medidas que toma es la de cambiar quienes están al frente de energía. Se van Basualdo, se va Martínez. Todas estas medidas que son parte de un ajuste pueden tener un aspecto distributivo en un sentido progresivo. Es parte de aquello con lo que se pretendía avanzar, lo que Guzmán en su momento quiso hacer. No se puede repartir aquello que no se tiene. Y si se hace, que en algunos momentos se puede hacer, hablando mal y pronto, estamos diciendo pan para hoy, hambre para mañana, que es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo y que hace que no podemos entrar desde hace muchísimos años en una senda de crecimiento sostenido, ni hablar de una senda de desarrollo sostenido. Entonces, donde la macroeconomía no se ordena, lo que estamos haciendo es esconder los problemas bajo la alfombra y postergar un reviente en el futuro. De ahí que en esta situación, cuando ya venimos de eso, ¿no? El préstamo que toma Macri con el Fondo Monetario fue un poco de eso también. Fue un poco de patimos los problemas debajo de la alfombra. O la devaluación en el último gobierno de Cristina como presidente. Son digamos, estas formas que encuentran los gobiernos para no perder su poder político, su capital político,
pero que en términos de los plazos más largos nos perpetúan en la misma dinámica en la que estamos. Un país que tiene muchísimo para crecer como es la Argentina, desde sus recursos naturales, a sus saberes en la industria, a su know-how en la industria, pero que nos mantienen en este espiral en el que estamos hacia abajo. Entonces, de ahí que yo entiendo lo que vos planteas, lo comparto totalmente, me parece una situación penosa en la que estamos, pero no podemos repartir algo que no tenemos, no lo tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos reordenamos? ¿Cómo se puede hacer este ajuste que evidentemente estos 3 ministros que pasan de un gobierno que es más de corte popular, que suele pensar a la economía en términos heterodoxos, si este gobierno lo está planteando es porque no hay mucha otra salida? Y voy a dar una opinión muy personal acá, ¿no? Yo prefiero a alguien que hace un ajuste con una mirada social, que tiene sensibilidad social, un gobierno que la puede tener, que un gobierno que definitivamente no la tiene. Ya lo vimos con la gestión anterior. Entonces, de ahí que se planteen estas medidas, el orden fiscal, que se cumpla, se plantee que se va a cumplir con la meta del Fondo Monetario. Yo creo que lo dije en la otra instancia que me encontré con ustedes acá. Es triste que no nos podamos poner de acuerdo entre nosotros, pero ese acuerdo con el fondo sirvió para que existan una serie de metas y de direcciones en las que caminar que atraviesan la gestión de los distintos ministros de Economía y que incluso atravesarán a los distintos gobiernos. Esos son los tipos de acuerdos que tenemos que tener. Lamentablemente ocurre a través de una negociación con el fondo, no debería ser de esa manera, pero amortigua un poco. Fíjense ustedes que cambiamos de ministro y más o menos algunas cosas siguen siendo la misma, como esa meta, amortiguan estos movimientos de la política económica, que es uno de los problemas que tenemos, tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo. Tenemos unos movimientos pendulares de la política económica que son muy dañinos para nuestra performance macro. Ana, alguna vez entrevistando a Mendiguren, que ahora está a cargo de producción, en el marco de lo que es la nueva gestión de Sergio Massa, decía, le preguntaba, la misma pregunta te voy a hacer a vos, ¿no? Le preguntaba, bueno, ¿cuál es el que lo hice hace algunos años, por eso digo, ¿no? Esta cuestión de lo cíclico también aparece. Le digo, ¿cuál es la salida? Me dice, bueno, yo soy desarrollista, me dijo, ¿no? Digamos, en este sentido, digo, y justamente pienso en esto porque un poco la palabra la usaste vos también, el tema de pensar el desarrollo, de pensar algo sostenible, digamos, también, de no tener pan para hoy y hambre para mañana, como estamos viendo que se repite constantemente, de seguir pateando para adelante, de seguir metiendo la mugre bajo la alfombra. Digo, ¿cuál es el camino que vos entendés, digo, de tu perspectiva, que podría ser, algo decías recién, pero digo, concretamente, digo, ¿cuál es el potencial? Sergio Massa asumió y dijo, somos un país que no somos ricos, somos pobres. Sinceramente, me pareció más acertado que seguir insistiendo en esta cuestión de la riqueza argentina cuando vemos que la pobreza es lo que más avanza últimamente. Podemos ser ricos en algunas cuestiones, pero no las sabemos explotar, evidentemente. ¿Cuál es el camino de Argentina? ¿Cuál debería ser? Si es que te llaman por ahí, Massa te llama y dice, Ana, ¿cuál es el camino que deberíamos tomar? Mira, es una pregunta muy compleja la que estás haciendo, que a mí me encanta, que es la que también me motiva a estudiar lo que estudio. Yo creo que nosotros tenemos que, para tener ese modelo de desarrollo, mirar países que hayan partido de situaciones similares a las nuestras, que tengan una dotación de recursos similar a la que tenemos nosotros. Claramente no vamos a ser un país como fueron muchos de los asiáticos que crecieron pisando los salarios de la gente y que a través de salarios bajísimos logran aumentar mucho su producción y despegar. Y después, recién de mucho tiempo, empieza a mejorar la calidad de vida de la población. La Argentina, con esta puja característica que tiene el pueblo argentino por la igualdad, por una distribución equitativa, no va a ser nunca ese su camino. Y para mí eso, también voy a dar una opinión personal, que eso es una virtud nuestra, que nuestra gente, que el pueblo argentino esté permanentemente prestándole atención a este tipo de cuestiones como son las distributivas. Tenés otros países que a partir del desarrollo de sus recursos naturales lograron mucho. La Argentina no puede resolver todos los problemas estructurales que tiene con la dotación de recursos naturales que posee, porque no le alcanzaría para los más de 40 millones de argentinos que somos en todo nuestro territorio. Entonces, definitivamente lo que tenés que hacer es un mix en el que vos explotes tus recursos. Por algo este gobierno también ha hablado tanto, por ejemplo, de la minería, no solo del agro en general, y
A la vez tenés que desarrollar conocimiento en áreas estratégicas, donde vos puedas ir insertándote en cadenas globales de valor, donde sirva tu conocimiento. Posiblemente desde el agro para atrás, desde la minería para atrás, hablo de los encadenamientos productivos, como en su momento, hace mucho tiempo atrás, lo hicieron países como Australia, como Noruega con el petróleo, Australia con la minería. Bueno, nosotros, ¿en qué rubro nos vamos a incorporar desarrollando ese conocimiento? También no es exclusivo esto de la industria del software, por ejemplo, y todo lo que es economía del conocimiento. La Argentina ha hecho mucho y tiene muchísimo para dar en ese aspecto. Pero sí, donde ponga la energía el país, o sus ciudadanos, sus empresarios, tiene que ser en aquellos lugares donde se generan divisas y donde se genera empleo. Esos dos focos tienen que ser centrales en un país donde la mitad de los trabajadores están en negro, donde es muy difícil, incluso siendo un trabajador en blanco, poder resolver y de jornada completa una situación crítica de economía personal. Bueno, el foco también tiene que estar en generar empleo y en generar las divisas para que podamos salir de esta escasez estructural de dólares que tiene la Argentina desde tiempos inmemorables. Una última, vamos a cortar este video, se lo vamos a mandar a Massa, le vamos a pasar tu teléfono, esperemos que no te enojes. Digo, pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no se pudo hacer hasta ahora esto que tiene tanta razonabilidad, que se entiende tan claro? Vos lo explicás muy bien, sos muy didáctica, digo, pero ¿por qué nos cuesta tanto emprender un camino de estas características? Mira, también es una pregunta compleja. Yo puedo esbozar o darte un borrador de mi respuesta, que es que ahí tiene que ver más con lo que en la economía se habla como de lo institucional, ¿no? De las instituciones, que tiene que ver con cuáles son los movimientos del poder, qué mecanismos tenemos para que el poder esté más equitativamente distribuido y que nosotros como ciudadanos podamos limitar el accionar de nuestras clases gobernantes, si se quiere, y limitar su accionar. ¿Por qué? Porque hay un artículo que se los recomiendo a todos los que estén escuchando esto, es de 1983, de Marcelo Diamant, y uno lee, se llama El péndulo argentino, ¿hasta cuándo? Ya en el 83 Diamant se preguntaba, ¿hasta cuándo? Y si uno lee solo la introducción del artículo, se aterra del nivel de vigencia que tiene eso. No es solo la economía, sino es el movimiento pendular de la política económica. Pasamos de gobiernos que son de corte más, y lo digo en la jerga del autor, populistas o heterodoxos, a gobiernos que son más conservadores o ortodoxos. Solo ese movimiento pendular ya nos genera una pérdida de recursos, una pérdida de energía. Vamos para un lugar, vamos después para el otro, deshacemos lo que venimos de hacer, después vuelve a cambiar el gobierno y volvemos para atrás con lo que habíamos hecho antes. Entonces, necesitamos también de una dirigencia, por eso vuelvo a lo que decía antes, que pueda trazar un sendero común, al menos 5 puntos básicos de para dónde vamos a ir, que gobierne uno o gobierne el otro, puedan respetarse y podamos tener ese norte hacia dónde caminar y no desdecirnos en cada cambio de gobierno. Eso como una cuestión básica, central. Después necesitas tener una macroeconomía ordenada. Necesitas tener tus cuentas fiscales ordenadas, porque gran parte de nuestra historia inflacionaria tiene que ver con eso. Necesitas corregir esta falta estructural de dólares y para eso tenés que cambiar tu estructura productiva necesariamente. La tenés que diversificar para que no te golpeen tanto los shocks que vienen de afuera cuando caen los precios de los commodities. La Argentina tiene la particularidad de que no es como Italia que vende lo que saca del suelo con su minería, ni como no vende petróleo. La Argentina vende alimentos que forman parte de la canasta básica de consumo interno y eso es una traba también importante para nuestro país, que cada gobierno la atiende de una manera diferente y no salimos tampoco de esta cuestión pendular. Entonces, por lo pronto hablaría de eso, de un acuerdo en puntos básicos que trascienda a los gobiernos de distintos colores políticos. Ana, gracias por estos minutos, eso es muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Ana Laura Catalén, magíster en Economía, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, clarísimo. Nosotros no tenemos más tiempo, vamos a ir a una pausa brevemente y ya cerramos el programa. Viajar en colectivo te conviene.
Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Personal. Qué bueno cuando uno puede escuchar a especialistas y a personas que nos explican tan didácticamente la complejidad que estamos viviendo en este momento. Nos quedamos con eso y los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal Universidad. Que tengan una buena noche y será hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Personal.